Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Estamos comenzando un nuevo video programa de Open Bar Iquique. El día de hoy vamos a hablar nuevamente con nuestro invitado Jorge Zamora desde la ciudad de Antofagasta. Estuvimos hablando hace algunos meses con él cuando fue el tema de él que estuvimos analizando lo que era el estallido social, a 3 años del estallido social. Hoy vamos a hablar porque ya se nos vienen próximamente, la próxima semana, en estricto rigor, nuevas elecciones, ¿no? De día 7 de mayo. De eso y mucho más vamos a estar hablando el día de hoy con Jorge en un programa que hemos titulado como No es democracia, es partidocracia, entre otras cosas. Jorge Zamora, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido una vez más aquí a Open Bar. Hola Keiko, ¿cómo estás? Bueno, agradecido aquí de estar en tu canal nuevamente. Fue muy buena la entrevista que tuvimos hace un tiempo atrás, donde conversamos también cosas de política, también de contingencia con respecto al tema nacional. Y bueno, ahora nos convoca esto, este tema que lamentablemente tenemos que decir de entradita que nosotros ni siquiera vivimos en algo llamado democracia, pero ni siquiera en broma. Es decir, todo esto que nosotros estamos presenciando lamentablemente es una especie de dictadura de partidos políticos hábilmente disfrazada de democracia, tan bien que la gente de verdad cree que esto es una democracia, cuando no se dan ni siquiera cuenta de que el solo acto de hacer una rayita en el voto, tú le entregas tu poder soberano a un tercero, llámese diputado, senador, como se llame, e inmediatamente ese sujeto pesca tu poder soberano y hace pero lo que quiere con él, excepto trabajar para ti. Y lamentablemente la gente cree que eso es una democracia, y eso es una partidocracia, es un sistema de gobierno representativo. De ninguna manera una democracia. Demos pueblo, como decía ahí en la publicidad, demos pueblo, gracia, gobierno, el gobierno del pueblo. Cuando nosotros vivimos dentro de una partidocracia, eso no opera. No opera el democracia, opera la partidocracia literalmente. Es decir, hay un grupo de representantes o un gobierno representativo que se arroga el poder soberano en nombre de nosotros, pero trabaja completamente en contra nuestra. Y aquí da lo mismo si estamos hablando de Chile, si estamos hablando de Perú, estamos hablando de México, del país que tú quieras. En todas partes ocurre exactamente lo mismo. Hay un secuestro del poder soberano donde el pueblo no tiene ningún derecho a autogobernarse, cuando eso debería ser en el fondo la democracia. Justamente porque lo podemos ver en cosas tan simples, tan básicas como cuando uno se pregunta muchas veces, dice, a ver, si bien yo tengo derecho a ir a votar a una urna, pero no tenemos derecho a elegir en estricto rigor porque incluso hasta los candidatos por los cuales tú vas a votar te lo están imponiendo a través de un sistema. No es que cualquier persona pueda ir y decir, yo quiero postularme a tal puesto o a tal cargo, sino que esto ya está totalmente planeado porque ellos mismos nos van llevando, encauzando hacia los mismos líderes que ellos quieren que nosotros vayamos eligiendo. O sea, no tenemos ninguna opción de elegir, solamente de ir a votar, entre comillas. Exactamente, nosotros estamos metidos en una trampa que lamentablemente por desconocimiento nos metemos, en donde finalmente ellos nos van condicionando, van movilizando en el fondo la agenda para hacernos creer que nosotros somos el soberano, para hacernos creer que nosotros somos los que mandamos, que cosa curiosa, y constitucionalmente es así, pero lamentablemente el solo hecho de entrar dentro de este sistema de democracia representativa, que no es democrático en realidad, es un sistema, como decía anteriormente, de una partidocracia, la gente no se da cuenta que está siendo engañada. Mira, te quiero citar el artículo 5 de la Constitución vigente, que dice lo siguiente: la soberanía reside esencialmente en la nación, es decir, en todos nosotros. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, es deber de los órganos del Estado. Bueno, artículo 5 de la Constitución estoy citando. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito. Si tú te fijas, la vez pasada cuando ganó el rechazo de manera categórica, había un artículo que era el 142 que decía que de ganar el rechazo se mantenía la Constitución tal y como está. No se hablaba de un nuevo plebiscito ni una nueva Cámara de representación para hacer una Constitución, nada, simplemente se dejaba tal y cual estaba. Por lo El tanto, ellos plebiscito ya de salida, el del 4 de septiembre, ¿no? exactamente, eso lo vulneraron
pero descaradamente, diciendo de que el pueblo los había mandatado, ¿cierto?, con el tema de que querían una nueva constitución, y resulta que si nosotros comparamos la cantidad de gente que fue a uno y a otro, la cantidad de gente que más encima votó obligada cuando rechazaron, era muchísima más del padrón electoral que los que supuestamente habían aprobado. Entonces, por lo tanto, la violación del artículo 142 flagrante en este caso es inaceptable, es decir, se están saltando la Constitución. También se están volviendo a saltar la Constitución en el artículo 5, porque dice que el ejercicio de la soberanía se realiza a través del plebiscito. Y ellos tenían que haber pedido un plebiscito de entrada para esto que están haciendo, para esta nueva convención constitucional, se la saltaron. Y por lo tanto, nuevamente aquí estamos ya en un ejercicio de violación de la Constitución. Hay otro artículo. Y como dice el título de nuestro programa, ahí claramente nos damos cuenta que no es democracia, es partidocracia, porque ellos lo están manejando directamente. Exactamente, ellos están manipulando, aprovechando que la gente no ha leído la Constitución, no la entiende tampoco, no la ven, nadie en el fondo, todos leemos un condorito, qué sé yo, pero nadie tiene la costumbre de leer la Constitución. Mira, hay otro Somos juristas, claro. Claro, hay otro artículo, que es el artículo 7, que dice lo siguiente: los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos de los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Por lo tanto, el Congreso, cuando está llamando a una convención constitucional, está violando el artículo 7, porque aquí dice claramente que ellos no se pueden arrogar algo que le compete a la nación como ejercicio del poder soberano para poder dar el permiso a través de un plebiscito de una nueva asamblea constitucional o constituyente, como le quieran llamar. Por lo tanto, también están violando el artículo 7. Y por otro lado, y dada la conformación de lo que están haciendo, ellos están, si tú te fijas, son casi puros políticos de escuela los que están metidos en esto. Es decir, en esas camarillas que están armando, son como 3, hay 2 que son elegidos directamente por el Congreso y uno que supuestamente los elegimos nosotros, que es lo que viene ahora. Pero todo está, como decimos aquí en Chile, galleteado de tal forma de que esos que supuestamente elegimos nosotros están elegidos en el fondo también por los propios partidos. Mira lo que dice el artículo 18 de la Constitución. Dice: habrá un sistema electoral público, una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución, y garantizará siempre la plena igualdad entre los ciudadanos independientes, dice independientes los ciudadanos, y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. En este proceso fraudulento, inconstitucional, donde están pretendiendo escribir una nueva constitución a espaldas del pueblo, se saltaron también esto. Es decir, la posibilidad de que de manera igualitaria cualquier ciudadano pudiera entrar. Esto fue simplemente una cocina de partidos políticos hecha completamente a espaldas de la ciudadanía para garantizar una constitución, y ya sabemos lo que hemos estudiado un poquito más el tema, una constitución que necesita la Organización de Naciones Unidas para instalar la Agenda 2030 en Chile. Oye, Jorge, entonces ahí uno se explica y dice, bueno, si cuando el 4 de septiembre, al momento de ganar el rechazo, estaba establecido bajo este artículo 142 que de ganar la opción rechazo se debía mantener la Constitución de la manera que la conocemos, ¿por qué entonces durante la semana inmediatamente los partidos políticos se reúnen a puerta cerrada, hacen este acuerdo para seguir con este tira y afloja, si ellos saben a ciencia cierta que están violando esta misma ley que ellos crearon? Entonces, ¿cómo es posible que sean tan caradura, como se dice vulgarmente, para seguir intentando algo a sabiendas de que están contraviniendo incluso la misma Constitución que ellos supuestamente juran defender, ¿no? Es como inconcebible. Uno dice, realmente aquí no hay algún poder externo que pueda de una u otra manera fiscalizar todo este tipo de cosas irregulares que hacen los políticos. Porque yo digo, si los políticos tanto de izquierda como de derecha saben que esto está manipulado y que se está haciendo de esta mala manera, ¿cómo no hay ninguno que diga, oye, esto no se puede hacer, esto es inconstitucional? Y todos siguen callados y siguen en el mismo show. Mira, ese es el problema que nosotros tenemos en términos generales, no solamente en Chile, en todas partes del mundo,
en donde tenemos que la clase política está intrínsecamente ligada a la clase oligárquica, estamos hablando de los dueños del sistema financiero internacional, que acá son fielmente representados por los Luxis, por los Piñera, qué sé yo, los Mate, los Angelini, todos estos sujetos en el fondo, estas familias, que son de alguna forma, se podría decir de alguna manera autodenominadas dueñas de Chile. Entonces, por lo tanto, ese poder económico emplea de testaferros a la clase política. Estamos hablando de los poderes del Estado y estamos hablando también del poder judicial. Porque finalmente, si tú, por ejemplo, analizas quiénes son los que, en definitiva, por ejemplo, eligen a los jueces de la Corte Suprema, estamos hablando que son cuoteos de los propios partidos políticos. Y los partidos políticos son financiados en el fondo por estos sujetos, por los creadores del dinero. Y dicho sea de paso, también los Lux, qué sé yo, los Mates, los Piñera, no es que sean de los que mandan, también son testaferros que vienen trabajando para el poder internacional del dinero. Entonces, tenemos esa problemática. Ellos utilizan las leyes cuando les conviene, la Constitución igual, también la utilizan cuando les conviene, pero cuando no les conviene, la esconden de los medios de comunicación. No hay ninguna posibilidad de que tú te enteres o que salga alguien, salvo que sea un medio independiente, diciendo, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo acá, que los artículos 5, 7 y 18 de la Constitución están siendo violados con esto. Y obviamente eso no lo hacen Vox Populi. Entonces, en las instancias que nosotros pudiésemos tener algún poder que pudiese de alguna forma frenar esta corrupción, lamentablemente no la tenemos, porque todos de alguna manera que están metidos en el mundo político y judicial están de alguna manera coaptados, raptados, secuestrados por el poder económico internacional. Entonces es muy difícil que eso pase. Fíjate que en relación al plebiscito que se viene la próxima semana, el día domingo, ayer tuve la oportunidad de conversar con un par de amigos, producto de que estábamos celebrando ahí lo que era el Día del Trabajador, 1 de mayo. Entonces, dentro de la conversación salió, me llamó mucho la atención, uno de las personas que estaba ahí, que señala, bueno, obviamente la gente no tiene por qué saber estas cosas, ¿no? El ciudadano común desconoce mucho todo este tipo de cosas. Entonces él planteaba y me señalaba ahí al grupo de conversación, decía, yo no entiendo cómo después que se rechazó esto, venga el Congreso y nos imponga a una supuesta comisión de expertos de 24 personas que ninguno de nosotros eligió como ciudadanos, que no se votó por ellos, y que estos tipos hagan supuestamente una constitución, ya que los constituyentes, la que se rechazó, es como que no sirvió, se gastó una montonera de plata, pero supuestamente estos que tiene el Congreso, que fueron a dedo, ¿no? Designados prácticamente por ellos mismos, la gente del Senado, esta constitución es como que sí va a valer. Y una vez que esta gente la terminó, el día domingo vamos a votar por estos 50 personas, por estos consejeros, y estos tienen que revisarla y aprobar lo que estos otros ya hicieron. O sea, en términos generales, es como que nos están metiendo nuevamente el dedo en la boca porque esa constitución, estos expertos supuestamente ya la hicieron y estos 50 que uno va a tener que elegir, prácticamente solamente van a tener que revisar la constitución esta, pero no van a cambiar nada, ni siquiera una coma. Entonces, todo como un show que estamos haciendo nuevamente. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, quedamos todos plop nuevamente. Mira, y eso lo amarraron por ley, que es la 21.533, donde se señala todo este proceso para poder llevarlo a cabo. Era lo que te decía al principio. Esto en el fondo está cocinado dentro de las paredes del Congreso, con el pueblo o la ciudadanía completamente eliminada de la ecuación. Por eso yo te citaba el artículo 18 de la Constitución, porque tenemos por el derecho constitucional para cualquier proceso eleccionario, tanto los de partidos políticos como nosotros los ciudadanos independientes, poder competir, y aquí no se nos permitió competir. En las encuestas que salen, viendo el termómetro cómo está la ciudadanía, la gente le pregunta, no tiene idea que el próximo domingo hay elecciones, no saben a qué se debe, qué candidatos, qué es lo que se va a votar. La gente está totalmente desinteresada. Sí, porque la gente ya se dio cuenta de que todo esto fue una trampa. Mira, cuando la gente salió legítimamente en un espíritu de protesta para el estallido social, porque yo no desconozco que hubo mucha gente que salió aburrida de todo este modelo de depredador neoliberal,
y lo comparto, esta gente salía a la calle pidiendo que se fueran todos, es decir, que se Claro. fueran Que se fueran los políticos. Esa era la exacto, consigna prácticamente. los artífices de todo el desmadre que hay en Chile, que no tenía nada que ver la Constitución. Todo Chile se lo roban con leyes. Por ejemplo, ley de pesca, robo del mar chileno; leyes de concesiones mineras, robo de los recursos mineros; ley del código de agua, robo del agua, y así. Decreto ley 3.500, robo de las pensiones, y así. Es decir, el país completo es saqueado a través de leyes, no por la Constitución. ¿Por qué nos meten el cuento de la Constitución entre medio? Porque la ONU necesita modificar la Constitución. Necesita, por ejemplo, una cosa muy importante. Yo te leí el artículo 5, que dice que el poder soberano reside en la nación, nosotros. ¿Qué van a querer hacer ellos? Van a poner el poder soberano reside en el Estado. Lo van a cambiar. Eso te lo Y firmo ahí que lo van a van a venir cambiar. Los a las dueños de la... multinacionales a arrasar No con los solamente recursos eso, naturales. bueno, ya lo están haciendo, pero el problema es que nosotros no vamos a tener pito que tocar, porque el poder soberano no va a estar en nosotros, va a estar en los representantes que están controlando el Estado. ¿Te das cuenta? Claro. Si lo cambian al Estado, que el Estado tiene el poder soberano, nosotros quedamos completamente out. Ahora sí que no tenemos ninguna posibilidad de pataleo. Con esta Constitución tenemos pataleo, porque el artículo 5 nos ampara. ¿Te fijas? Pero si ellos llegan a instalar la idea, en Argentina ya pasó, en Argentina el poder soberano reside en el Estado. Es decir, el pueblo argentino no tiene pito que tocar en el tema del poder soberano en estos momentos. Si logran cambiarlo, en nuestro caso, ahí ya quedamos completamente cocinados, lamentablemente. Oye, Jorge, ¿y qué podríamos esperar de este día domingo, más allá de que sabemos que se van a elegir estos 50 consejeros, que ellos supuestamente van a tener casi 6 meses para trabajar de aquí a diciembre? Pero lo que decíamos, en una constitución que ya viene armada por estos 24 expertos, y de ahí nosotros vamos a tener que decidir nuevamente apruebo o rechazo, ¿verdad? En un plebiscito de salida que va a ser en diciembre. Pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál sería el panorama, por ejemplo, para diciembre? ¿Qué pasaría si se aprueba? ¿Qué pasaría si se rechaza? Capaz que nuevamente nos tengan con la excusa de que van a seguir haciéndolo de nuevo, o ya sería mucho que siguieran Mira, insistiendo. ¿Qué crees tú que pasaría ahí? de hecho, adelantándote la respuesta, porque hay algo entre medio que te tengo que mencionar, la Evelyn Matei el otro día en un programa con el Mochati le decía, bueno, si se rechaza, lo hacemos de nuevo. Y de nuevo hasta que se apruebe. Y estamos Pero si hablando que que la ella Evelyn no Matei, supuestamente no, claro, de derecha no quiere la constitución exacto. actual supuestamente, ¿no? Bueno, ese es el problema. Es decir, aquí estamos viendo cómo ya la izquierda y la derecha son descaradamente globalistas, es decir, están en el mismo bando, están trabajando todos para la ONU. Eso es absolutamente claro. Entonces ahí tú puedes ver cómo esto realmente ya no tiene ninguna resistencia. Hay mucha gente que dice, no, la esperanza está en el partido de la gente, el partido republicano. Bueno, ellos han tenido un montón de oportunidades de, por ejemplo, hacer acusaciones constitucionales y no lo hacen. ¿Por qué no lo Claro. hacen? ¿Por qué no denuncian muchas cosas? Por ejemplo, el otro día que se estaba votando el tema de la ley ESI, claramente parte de la agenda globalista, el tema de hipersexualizar a los niños desde pequeñitos, en el colegio, en los jardines infantiles. Ahí habían varios, por ejemplo, el Johannes Kaiser, un tipo de derecha ligado al Partido Republicano que supuestamente tenía que haber Claro, votado en contra, ni asistió. Y así varios más. se lavan las manos, prefieren no ir. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí hay una agenda, aquí hay una agenda de la ONU metida. Es decir, hay un compromiso. Mira, cuando gana el rechazo en la elección pasada, fíjate tú que Boric ni se inmuta y dice, ok, sí, ganó el rechazo, continúa el proceso, en este caso el Congreso tiene que empezar a armar todo el tejimaneje para una nueva constitución. Es decir, lo tenían listo, lo tenían preparado. Ahí Y no aquí le viene, interesó la decisión del pueblo. no, para nada, por eso es que se pasaron por el aro el tema del artículo 142, porque tenían todo planeado. Ellos quieren sí o sí una nueva constitución, no está en discusión. Y ellos se excusan diciendo que un 62% de los chilenos que querían constitución, pero claro, era un 62% del pedacito del padrón electoral que votó. No era, Claro. no era obligatoria en ese momento la votación, no era tanta gente como sí cuando rechazó. Pero aquí vamos a otro detalle, Keiko, que es interesante señalar. Y es que el CERVEL, y esto creo que lo conversamos la otra vez, pero es bueno señalarlo nuevamente, el CERVEL en el año 2019 a mí me entregó una información por ley de transparencia en donde yo les pregunté acerca de los procesos eleccionarios 2013 y 2017 donde ganaron Bachelet y Piñera respectivamente. Pregunté
quiénes eran las empresas del conteo de votos, cómo era el conteo analógico, quién hacía el control del fraude, etcétera, etcétera. Hartas preguntas técnicas para poder saber realmente cómo se cuentan los votos en Chile. Y me respondieron los del CERVEL. Yo les había pedido por electrónico el tema, no me lo hicieron electrónico y una carta certificada que yo la tuve que ir a buscar. Fue raro el proceso porque me entregaron la información, pero me la entregaron. Y ahí me entero de que hay 4 empresas involucradas en los procesos 2013 y 2017 que se han repetido el plato hasta hoy día. La más conocida es Adexus S.A. Está Esain S.A., Siglo XXI Consultores S.A., Test Group S.A. y Adexus. Es decir, hay 4 empresas involucradas en el tema del recuento de votos en Chile y que curiosamente estas empresas que contrataba Bachelet eran las mismas que contrataba Piñera cuando ganaba su contendora. Es decir, contrataban exactamente las mismas empresas y cada 4 años ganaba uno y después ganaba el otro, eran las mismas empresas. Bueno, eso podría ser una casualidad, pero también pregunté quién hacía el control del fraude y me llevé la sorpresa que son las mismas empresas privadas. Es decir, empresas privadas tenían en su poder la capacidad de fiscalizar que las empresas privadas no hicieran trampas. Es decir, es increíble. Y si ganó el rechazo en la vez pasada, es porque aquí hay un detalle que muy poca gente se ha dado cuenta. El tema del agua se les coló en la constitución anterior, en la propuesta de constitución. Es decir, el agua... ¿Qué decía con respecto al agua? El agua pasaba a manos públicas. ¿Eso qué quería decir? Que las forestales y el robo mega minero perdía feo con el tema del agua. Entonces, como no se podía aprobar esa constitución, estos mismos bandidos a través de sus medios de comunicación nos mostraron a estos sujetos que se sacaban una bandera del ano, ¿te acuerdas? Como 3 días antes de la elección. Y con eso produjeron una indignación general rechazo, y transversal, de izquierda a derecha, transversal, y la gente se volcó en masa obligatoriamente más encima a votar rechazo. Por lo tanto, el CERVEL no tuvo necesidad de hacer trampa con las empresas privadas. Efectivamente se votó rechazo. Pero en esta pasada, ahora sí que necesitan hacer la trampa, porque es muy raro que la gente apruebe esto. Es decir, si tú le preguntas a cualquiera, nadie está por el apruebo. Nadie, ni de izquierda ni de derecha. Y los grupos más duros, fíjate tú cómo se culpan entre ellos. Dicen, no, tú quieres votar nulo, entonces eres de izquierda. Y los del otro lado dicen, tú querías anular, soy de derecha. ¿Te das cuenta cómo polarizan? Entonces, ahora sí, que en esta pasada ellos van a necesitar hacer la trampita con las empresas privadas. Es decir, van a fabricar el resultado. O sea, no sería extraño que en diciembre ganara el apruebo. Para nada, entonces. Es lo más probable. Es lo más probable. Y sabes que yo tengo una teoría, no sé. Yo pienso que ahora como dices tú, que se están juntando para hacer este acuerdo entre los políticos y que se llevó este nuevo proceso para que podamos votar el día domingo y que nos maquillaron la constitución con estos expertos y todo, van a salir diciendo que para diciembre seguramente se van a juntar todos los partidos políticos ahí abrazados, tipo Teletón, y nos van a decir que ahora sí hay una constitución que une a Chile, que es de verdad, que es súper buena, que es espectacular, y todos van a salir hablando que tenemos que aprobarla. Es lo más probable, ¿no? Nos van a vender esa pomada seguramente. Sí, de hecho ya lo están haciendo de alguna forma, si ya están de acuerdo. Si están en el fondo, ya en el Congreso se pusieron de acuerdo con los expertos, con todo el tongo que están armando, porque ya están de acuerdo, es decir, eso va a ser así. Fíjate, Jorge, que esto me hace recordar bastante como habla el chiste, que ellos quieren seguir instaurando como se pueda, que les rechacen, no, vamos por otra. Esto me recuerda mucho a esos partidos de fútbol que a veces uno ve cuando el equipo grande va perdiendo, ¿no? Y el árbitro empieza a dar 7, 8, 10 minutos y uno dice, ¿pero cómo? Y en vez de dar esos 8 o 10 minutos vamos a extender el partido hasta que el otro equipo haga el gol y pueda ganar. Me parece que el gobierno está haciendo exactamente lo mismo prácticamente con esto. Sí, bueno, de hecho es la idea. Ellos en algún momento nos van a decir, como tú planteabas, que todo esto está, al fin, Chile tiene una constitución, más o menos como lo que hizo Lagos, ¿te acuerdas? Cuando modificó la de Pinochet y le puso la firma, y al fin tenemos una constitución. El 2015 fue esa, ¿no? Claro, creo, sí. No, 2013 parece. Bueno, no me acuerdo. Yeah. Pero la firmó y dijo que ahora sí tenemos una constitución de verdad y todo eso. Bueno, más o menos eso. Es decir, finalmente nunca el pueblo o la ciudadanía ha tenido la posibilidad de hacer una constitución haciendo el ejercicio del poder constituyente originario, que debería ser lo normal. Es decir,
que la gente unida en asambleas territoriales, en asambleas, qué sé yo, generales de ciudadanos, en miles de personas, deliberando en el fondo. Deliberar es la capacidad que tenemos todos de conversar con otra persona, aunque no esté de acuerdo con nosotros, pero para lograr puntos en común para poder avanzar. Eso de deliberar, bueno, y esa deliberación está completamente eliminada cuando tú tienes un congreso, cuando tú tienes una cámara de diputados, de senadores, que en el fondo se representan a sí mismos, a su partido político, a la coalición, al ISAPRE, que le pasa la plata por debajo de la mesa, o la multinacional, o lo que sea. Entonces, el banco. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un problema gravísimo de representación. La palabra representación está completamente violada dentro de este sistema. Nunca nos ha representado. Mira, y es cosa de hacerse una simple pregunta. ¿En qué país del mundo los partidos políticos permiten la democracia? Es decir, que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿En qué país? En ninguno. Y ahí tú te das cuenta de que todo esto ha sido simplemente una burla. Oye, lo que está pasando también lo podemos ver extrapolándolo a nuestros países. Por ejemplo, en Brasil van por el mismo camino con Lula, en Perú pasa lo mismo, en Bolivia pasa lo mismo, en Argentina pasa lo mismo. En estricto rigor se están salvando hasta el momento, me parece que 3 países latinoamericanos nomás de teñirse de color rojo, que son Paraguay, Uruguay y Ecuador, si no mal recuerdo, ¿no? El resto están todos bajo esa agenda roja prácticamente. Mira, lo que pasa aquí es que no se trata de que se sea rojo o se sea azul. A ambos lados le corresponden al globalismo. El tema de fondo es que los globalistas saben que los derechistas son francos cuando te dicen que te van a saquear. Por lo tanto, la gente sabe que la derecha es corrupta, sabe que la derecha es vendepatria. Eso lo tienen mucha gente claro. Entonces, cuando ellos quieren implementar esta agenda, que es absolutamente entreguista, extractivista y vendepatria, les sale más fácil hacerlo por la izquierda, porque da la impresión de que los de izquierda son menos corruptos que los de derecha. Pero finalmente... Es más bonito, es más romántico. Claro, mira, te pongo un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando Michelle Bachelet, socialista, obviamente roja, de izquierda, todo esto, asumió el mando? En los periodos de Bachelet ella alcanzó a levantar cerca de 38 termoeléctricas absolutamente contaminantes. Nadie dijo nada. Sebastián Piñera, de derecha, obviamente un tipo extremadamente corrupto, a más no poder se podría decir, intentó levantar termoeléctrica y creo que no alcanzó a hacer ni una o dos. Y la gente se le fue encima. Exactamente. ¿Por qué? Porque les es más fácil a los globalistas instalar su agenda neoliberal, extractivista o neocomunista, porque al final el neocomunismo y el neoliberalismo son simplemente los dos lados de la misma cosa. Les sale más fácil hacerlo por el lado rojo. Entonces, prácticamente podríamos decir, como lo hemos dicho siempre, como tú señalas, ahí está claramente establecida la dualidad y tanto izquierda como derecha funcionan para el globalismo y son parte de la misma cara de la misma moneda, ¿no? Exactamente. De hecho, hay un video muy cortito, que no sé si fue en una radio, de José Antonio Caz, cuando él dice: un amigo me preguntó si yo soy nacionalista, y dijo: yo no soy nacionalista, soy y se cortó él mismo, se autocensuró, porque iba a decir justo globalista. Claro, se acordó que no tenía que decir la palabra. Exactamente, no tenía que decir que él es parte de la agenda globalista, pero lo son. Porque, por ejemplo, tú cuando analizas un discurso de este mismo sujeto, José Antonio Cast, ¿qué opina del cobre, por ejemplo, del cobre chileno a través de Codelco Chile? Él opinó siempre que quería privatizar Codelco. ¿Qué significa eso? Entregar lo poco y nada que nos queda de potestad sobre el cobre chileno, entregarlo a las multinacionales megamineras. Eso significa privatizar finalmente. Y hay mucha gente, mira, esto es muy curioso, sobre todo en los pensamientos de los liberales. Dicen: no, es que el Estado hay que reducirlo porque el Estado no sabe trabajar, el Estado es puro robo. Que en cierta medida es cierto, pero hasta el punto en que los que están robando no es el Estado, son los que manejan el Estado. Porque el Estado es un vehículo, es un instrumento, no tiene pensamiento propio. Entonces, culpar al Estado es un error. Hay que culpar a los tipos que están manejando el Estado. Entonces, los que llevan a cabo el andamiaje, ¿no? Exactamente. Pero así todo, Codelco, como está de mal, aporta 3 veces más dinero al erario nacional que todas las megamineras que controlan el 80% del saqueo del cobre. Entonces ahí tú te vas dando cuenta cómo es posible que un sujeto como José Antonio Caz quiera solucionar el problema de que se roban el cobre privatizando lo que nos queda. Es absurdo. Es decir, es como decir: mira, nos están robando la casa, nos queda solamente un 20% de cosas en la casa, y para evitar que nos roben ese 20%, vamos a decir a los ladrones que se lleven lo que quieran. Es la misma lógica.
Oye, Jorge, entonces, ¿qué podemos esperar si se llega a aprobar una nueva constitución para diciembre? ¿Podríamos decir en términos prácticos que se nos acabaría derechamente el Chile que nosotros conocemos? ¿Se comenzaría a desmembrar? ¿O Mira, qué pasaría en esos términos? mira, el problema de fondo que tenemos nosotros, bueno, obviamente no hemos leído el texto, no lo tenemos todavía disponible, no sabemos, pero entendiendo en el ¿Va a fondo que diferir mucho de la supuesta constitución que no hicieron creo, estos, no los creo que anteriores o mucho, no? no creo que mucho, pero van a amarrar el agua la van a dejar amarrada seguramente a algún tratado internacional para salvaguardar a las megamineras. Y no van a tocar el saqueo del cobre, no van a tocar el saqueo del mar, es decir, todos esos saqueos por lo que la gente reclamaba, en el fondo de las pensiones lo mismo, reclamaba, eso va a quedar intacto. Y van a colocar todas estas perlitas globalistas, por ejemplo, el tema de los grupos minoritarios que están de alguna manera colocándolos en la palestra para generar divisiones. Ellos hablan de inclusión, pero al fondo generan división. Por ejemplo, ellos dicen los pueblos originarios tienen que estar representados, 11 pueblos originarios, por lo tanto Chile ahora es plurinacional y eso significa que Chile eventualmente puede, en algún momento, con eso aprobado, convertirse, desmembrarse en 11 naciones. Entonces, ¿dónde estuvo la unión? ¿Dónde estuvo la inclusión? Fue todo al revés. ¿Se fija? Entonces, ellos están buscando balcanizar, eso se llama balcanizar, a Chile para poder echar mano más fácil de la riqueza. Divide et impera, divide y Claro. gobernará. Oye, querido Jorge, también, bueno, algo importante que pasó, fíjate, esta semana que quería comentarlo contigo, es precisamente, bueno, hoy día estamos, para que los amigos que están en las casas sepan, nosotros estamos grabando este programa hoy día 1 de mayo, ¿ah? Día que se celebra obviamente el Día del Trabajador en todo el mundo, y algo que pasó prácticamente casi colado, yo diría, Jorge, es que el día miércoles 26 de abril se publicó en el diario oficial de nuestro país la ley 21.561, que guarda relación con la nueva distribución de jornada horaria en Chile para los trabajadores, que baja de 45 a 40 horas semanales. Esta se comienza a implementar desde el próximo año, se rebaja a 44, y de aquí al año 2028 la jornada laboral efectiva para los chilenos tiene que ser de 40 horas. Si bien es cierto, el proyecto buscaba en una primera instancia y decía, esto va a ser un beneficio para los chilenos porque vamos a tener mejor calidad de vida, pero viendo todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo con esta agenda globalista, podríamos preocuparnos porque realmente si bien vamos a bajar a 40 horas a la semana, esto a mí me huele también que va a traer como consecuencia desde el próximo año una gran cantidad de despidos a nivel nacional. Sí, mira, sin duda. A ellos lo que les interesa finalmente, a estos globalistas, les interesan las consecuencias en el fondo de lo que se llama la cuarta revolución industrial, que fue un término acuñado por Klaus Schwab, que es el creador del Foro Económico Internacional o el Foro de Davos. Él mismo ha reconocido en una entrevista que le hizo un periodista indio, muy cortita, en unos patios por allá, de haber sido ya en Suecia, en Suiza, en donde le preguntan, oiga, la cuarta revolución nos trae mucho desempleo. Y le dice, sí, efectivamente, es parte de él. En la cuarta revolución industrial, una de las consecuencias directas es que va a haber desempleo. Entonces, las políticas globales no solamente están por reducir la población, que lo estamos viendo con algo que ni siquiera podemos mencionar porque nos van a censurar de inmediato acá, ya saben ya, están reduciendo la población y por lo tanto ellos también necesitan de alguna manera apretar el tema del horario de trabajo para poder de alguna manera solucionar un problema de fondo de costos a las multinacionales. Si tú reduces la hora de trabajo, tú obviamente vas a terminar pagando menos, se van a acabar la hora extraordinaria, van a despedir mucha gente, tal y como tú lo estás diciendo, por lo tanto esto finalmente va a ser capitalizado por las grandes multinacionales, que al mismo tiempo están siendo blindadas por el TPP-11 que ya fue aprobado. En el TPP-11 se expresa claramente que si, por ejemplo, el Estado chileno a través del Congreso coloca, por ponerte un ejemplo, un sueldo mínimo de 600.000 pesos, y alguna multinacional, por ejemplo, como Walmart, dice, no, es que esa cantidad de dinero mínimo a mí me afecta a mis costos, entonces Walmart lleva al Estado chileno a una corte en Nueva York, en Estados Unidos, lo demanda y obviamente le va a ganar, porque ¿quién paga esos jueces? Walmart, obviamente.
le va a ganar y va a forzar al Estado chileno a bajar el sueldo porque Walmart se está viendo vulnerado en sus ganancias. Entonces, por lo tanto, todo este apriete de horas, todo este asunto, va en estrecha relación inclusive con el TPP-11. Y fíjate que con respecto a lo que tú hablas precisamente de Walmart, la semana pasada también salió información en diferentes periódicos a nivel nacional de que precisamente la empresa Walmart aquí en Chile, que representa a los supermercados líder, tiene una demanda colectiva a nivel nacional de todos los sindicatos del líder, porque precisamente ellos están, ¿qué hicieron? Van a cambiar y están cambiando ya la figura legal de sus trabajadores, de sus cajeros, de mucha gente que trabaja ahí dentro, a un nombre que le pusieron ordenador de tienda. Entonces no se especifica la figura legal y los procedimientos realmente que tienen que hacer estas personas. Y yo creo que va por ahí, porque seguramente muchas personas no van a querer firmar estos contratos, y aquellas personas que no quieran firmar estos nuevos contratos van a venir estos despidos masivos. Entonces ahí uno va pudiendo hilar el puzzle, como se dice, de que realmente estos cambios van a venir, sí o sí, a través de la automatización, y lo que dices tú de que estas grandes empresas necesitan ir reduciendo costos, ir reduciendo personal, y lo otro también que hablamos. Sí, mira, de hecho, cuando tú analizas las multinacionales, Amazon, qué sé yo, el propio Walmart, las grandes empresas que trabajan directamente con personas, los grandes supermercados, también JCPenney, todo ese tipo de empresas, están automatizando ya al punto de que es evidente que están eliminando las cajeras, por ejemplo. Eso ya es evidente, ¿no? Las cajeras están de a poquitito haciendo, de que tal y como tú estás contando, modificando los contratos para dejar simplemente después personas que ordenen la sala. ¿Por qué? Porque a la larga ellos lo que pretenden es eliminar todas las cajas y solamente que los supermercados sean centros de distribución y tú ya no vayas al supermercado, sino que te tengas que meter al celular o al computador a hacer las compras. Es decir, lo van a dejar todo en delivery o bien a través de drones, no se sabe, pero así va a ser. Es decir, no van a haber empleados. El famoso e-commerce que le llaman. Claro, no van a haber empleados básicamente, salvo los justos y necesarios para operar, y todo eso para maximizar ganancias. Entonces, por lo tanto, ellos, ahí tú estás viendo el tema de las 40 horas, el tema del TPP-11, el tema de la automatización. De hecho, hay un dato estadístico del año 2020, sin contar los desempleos por pandemia, porque fueron gigantescos. En el 2020 se estima que cerca de 5 millones de puestos de trabajo fueron vulnerados por la tecnología. Y ni hablar de la entrada de la inteligencia artificial. Mira, fíjate que justamente acá hay una noticia que aparece en el portal, incluso en la Dirección del Trabajo, que señala y dice lo siguiente. La Dirección del Trabajo inicia la fiscalización en 114 locales de supermercados líder para constatar que los contratos, se ajusten a la normativa. Este programa busca verificar las denuncias que realizaron los sindicatos de trabajadores que acusan a la empresa de la cadena Walmart Chile de utilizar la figura de la multifuncionalidad, situación que contraviene los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo. O sea que claramente aquí, bueno, yo conozco varias gente que me han dicho de que ya están haciendo estos despidos y que muchos de ellos no van a firmar estos nuevos contratos porque no les favorece, y obviamente los van a desvincular. Estas cosas generalmente se hacen, las empresas claramente lo hacen, y sobre todo cuando van a venir estos procesos de automatización que se llaman. Exactamente, mientras más gente puedan echar, mejor para ellos, porque claramente, por ejemplo, yo recuerdo que en el Walmart, que yo tengo uno cerquita, acá un día cerquita, partió 2 cajas automáticas, ahora hay un montón, y cada vez va restringiendo más, va sacando cajas y ampliando la parte automática. Entonces, por lo tanto, esto va para allá. Mire, y ahí hay una pregunta ética interesante. De hecho, estoy bastante asiduo a conversar con ChatGPT, este tipo de cosas, y le pregunté con respecto a la palabra progreso, que qué significaba el progreso en el fondo. Entonces me decía que eran mejoras a partir de la ciencia, la tecnología y las empresas, qué sé yo, cómo van avanzando. Y yo cuando le empecé a preguntar a la inteligencia artificial acerca de cómo se le podía llamar progreso si estaban despidiendo a tanta gente,
me explicaba y me decía de que, bueno, que en realidad sí había un problema ahí con la automatización, de que se despedía gente, pero eso habría a su vez puestos especializados de trabajo. Entonces yo le replicaba y le decía, bueno, pero ok, los puestos especializados de trabajo van a ser muy poquitos comparados con los millones de personas que van a quedar cesantes. Entonces, ¿dónde está el progreso? Entonces, finalmente se ve atrapada la inteligencia y me dice, mira, para solucionar eso, se tendría que instalar una renta básica universal. Mira, la inteligencia artificial Justamente. me lo está diciendo, una renta Era básica precisamente lo universal. que te iba a preguntar. Claro, y al mismo tiempo optimizar las horas de trabajo, reducir las horas de trabajo, justo exactamente lo que han hecho aquí los congresistas. Mira qué curioso. Oye, por ejemplo, yo decía, a ver, si van a bajar a 40 horas a la semana, que en realidad es trabajar una hora menos, generalmente nosotros trabajamos 9 horas diarias, ahora vamos a trabajar 8 horas diarias, ¿no? En estricto rigor, los que trabajan de lunes a viernes van a trabajar 8 horas diarias, 40 a la semana. Y los sistemas de turno, hay otros que trabajan 6 por 1, también van a trabajar las 40 horas y se va a distribuir en 6 horas en 6 días de trabajo esas 40 horas. Pero yo pensaba, yo decía, a ver, trabajando una hora menos, que ellos dicen que es para tener un poco de calidad de vida, pero nosotros nos hemos dado cuenta que acá en Chile, por ejemplo, para la redundancia, uno puede decir, a ver, acá el chileno es muy asiduo a llegar en la mañana al trabajo, ponte tú si entran a las 8 de la mañana, pero no ingresan inmediatamente a trabajar. La primera hora generalmente es para conversar con el grupo de trabajo, para tomarse un café y ya pierden una hora. Después la hora de colación, donde tienen generalmente 40 o una hora de colación, también prácticamente después pierden una hora más, porque se van a fumar el cigarrito o que se van a tomar el café, y si el tipo sale a las 6 de la tarde, generalmente ya entre las 5 y las 6 deja de funcionar. Entonces, en estricto rigor, de las 9 horas que se trabajan efectivas, quizá ese tipo trabajó 6 horas. Entonces, ahora al rebajarle a 8 horas diarias, esos hábitos que él tiene de la mañana, del almuerzo y de antes de irse no van a cambiar. Y va a seguir trabajando lo mismo y en vez de trabajar 8 horas diarias, va a trabajar 5 porque las otras 3 no van a ser efectivas. Entonces, ¿cómo van a controlar eso? Bueno, ahí hay un problema, obviamente, que va a tener que ver las empresas en sí mismas, qué es lo que está pasando con el tema de la efectividad en el trabajo. Pero lo puntual es que, por un lado, tal y como te decía, los del TPP-11, que ya está aprobado, las empresas, sobre todo las multinacionales, van a apretar porque no se sube el sueldo mínimo, van a empezar a apretar tampoco por no entregar horas extraordinarias porque se bajó la jornada de trabajo. Entonces, por lo tanto, y al final, en términos pecuniarios, en términos de salario a los trabajadores, se van a ver completamente afectados. Completamente afectados. Entonces, por lo tanto, ahí uno tiene que entrar a preguntarse, a ver, si esto tema de las 40 horas salió de los sectores de izquierda, supuestamente Claro. comprometidos con los trabajadores, ¿cómo es que finalmente les pasaron este golazo? Oye, y estaba viendo también que es el próximo año, ya supuestamente la renta acá, el sueldo mínimo en Chile lo quieren subir a 500.000 pesos. Y no Entonces, va, y no nosotros va a si faltar la pensamos bien, multinacional que va a reclamar. No va a faltar. claro, y si nosotros pensamos bien, el gobierno de Boric, ¿cuándo termina? ¿El 2024, 2025? 2024 parece. Ya, imagínate. Él supuestamente decía que cuando al final de su gobierno él quería establecer que fuese un sueldo mínimo de 500.000 pesos y ya si el próximo año lo quieren subir a esos niveles, como dices tú, las empresas obviamente van a saltar, porque no, ellos ya Van van a a, decir, a ver, nosotros van a hacer tenemos que valer pagar un sueldo mínimo el tratado TPP-11. del TPP-11, como dices tú. Y ahí, ¿qué va a pasar? No van a poder reclamar contra el Estado, van a tener que ir a tribunales internacionales, ¿no? Exactamente, amarraron todo a tribunales internacionales. Más o menos lo mismo que hicieron los laboratorios farmacéuticos con el Estado de Chile con las inyecciones. Entonces, al final, Amarraron cualquier reclamo a tribunales internacionales. El caso de Pfizer, por ejemplo, en Nueva York, directamente. estas empresas van a decir, perfecto, ustedes van a bajar la jornada laboral a 40 horas a la semana, ningún problema, pero nosotros vamos a pagar estos montos de sueldo. Seguramente va a ser así. Exactamente, si eso va a ser. Y bueno, lamentablemente nosotros tenemos una clase política partidista que es atroz. Nosotros tenemos más o menos un gasto anual de 100.000 millones de pesos en todo lo que engloba financiar el Congreso. 100.000 millones de pesos anuales. Y si uno analiza eso objetivamente, es dinero tirado a la basura.
porque no tenemos prácticamente a nadie en el Congreso, pero ni uno solo, que esté en el fondo bogando por una democracia directa, por ejemplo, que, bueno, que sería un balazo en el pie, estar metido en la representativa y hablar de democracia directa, porque es la verdadera democracia, que la gente ni siquiera la conoce, no tiene ni idea qué es lo que es. Y esa es la verdad, la democracia real, la que nos esconden, la que nos prohíben saber, inclusive. Y tú analizas en el fondo el funcionamiento de estos sujetos y literalmente ninguno trabaja para nosotros. Es decir, tienen la información, tienen la posibilidad de inclusive fiscalizar, hacer muchas cosas y no hacen absolutamente nada. Todo lo manejan de tal manera para finalmente validar este sistema de gobierno representativo que en ningún caso es una democracia. El caso más patente, y hay que reiterarlo, el tema de los refichajes ilegítimos. Cómo desde el Partido Comunista hasta la UDI reficharon con fotocopias de carnet militantes y hoy día tienen secuestrado el poder político en chileno. Es decir, gracias a la trampa que hicieron, ellos controlan el robo del mar, controlan el robo del agua, el robo del cobre, el robo de la salud, del litio, de la educación, todo, absolutamente todo, gracias a que el CERVEL les permitió mandar fotocopias de carnet en el 2017. Y todos saben eso y están absolutamente calladitos. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente el negocio de la política debe ser muy bueno, porque si ellos están calladitos. Exactamente, mira, el otro día yo en un chat, no me acuerdo en cuál, y da lo mismo en realidad, estaba debatiendo con un republicano, con un tipo que se denominaba miembro del Partido Republicano, y me decía, no, es falso lo que tú estás diciendo porque nosotros los republicanos no refichamos a los militantes con fotocopia de carnet. Y le decía, sí, es verdad, pero ¿cuándo hicieron el punto de prensa para denunciar a los que hicieron trampa? ¿Cuándo lo han hecho? Claro. Y ahí te das cuenta que son cómplices. Oye, Jorge, ahora también con respecto a lo que está pasando nuevamente, que se copó agenda internacional e incluso lo que está pasando en la frontera acá, nuestra, con nuestros hermanos vecinos del Perú. Nuevamente hay problemática con el tema de la migración e inmigración. Yo conversaba el otro día con una persona y él no tenía muy claro y me preguntaba, ¿cuál es la diferencia? Me decía, porque yo no entiendo muy bien, me decía, ¿cuál es la diferencia que hablan de migrantes y de inmigrantes? Entonces me decía, ahora estábamos viendo, quieren hacer un corredor por la paz para que puedan entrar y salir estas personas, para que regresen a sus países, pero obviamente lo que nosotros hemos dicho siempre, o sea, si bien todos tenemos derecho a migrar, ¿cierto? Pero una cosa distinta es la inmigración, y para entrar a cualquier país, yo me imagino, yo como Sergio Queco Soto, si yo quisiera irme a vivir a los Estados Unidos, no creo que me dejen entrar así porque sí, porque yo soy Sergio Soto y quiero entrar y ponerme a exigir derechos, que me den casa, que me den vivienda. No creo que sea tan fácil. Entonces, ¿por Mira, qué es tan fácil para acá, para la gente que está viniendo a Sudamérica? ¿Y cuál es la diferencia para que la gente podamos entender qué hay detrás de la inmigración y de los migrantes también? Mira, antes de contestarte con respecto al caso chileno, nosotros somos el único país de Latinoamérica que tenemos visa directa con Estados Unidos, por lo tanto podemos entrar sin ningún problema. Somos los chilenos, los únicos que Perfecto. podemos entrar a Estados Unidos. Mira, ahora con respecto a los conceptos, la migración es un derecho humano universal, consignado en la ONU. Por lo tanto, cualquier persona de todo el mundo tiene derecho a migrar, que es el hecho de Claro. poder salir de su país y poder volver a él cuando quiera. Ese es un derecho universal. El problema lo tenemos con la inmigración, que es la entrada de una persona a un país. Y ahí los países, cada uno tiene su legislación o su ley de inmigración. Y en el caso chileno, la ley de inmigración del año 74 era bastante estricta con respecto a los controles para poder entrar. El problema que nosotros tuvimos es que Michelle Bachelet principalmente y Sebastián Piñera, ellos vulneraron la ley y emanaron órdenes de dejar entrar a cualquiera. Y Michelle Bachelet fue mucho más allá, contrataba charter de aviones trayendo a haitianos engañados a Chile. ¿Cuántos? 100.000, 200.000, 300.000, no sé cuántos llegaron inclusive a Santiago, y engañados en el fondo, todo por orden de la ONU. Mandatados por la ONU. Exactamente. Entonces, si tú, por ejemplo, revisas fotografías de personas que van pasando por los pasos fronterizos, que vienen de Venezuela principalmente, tú andan con mochilas azules, el loguito de la ONU, el loguito del Servicio Jesuita Migrante, ¿te fijas? Entonces todo esto es parte de una agenda, de la agenda global, que busca, en este caso del chileno, busca hacer lo que se llama un dumping, sobresaturar toda la estructura chilena para llevarla a un colapso. Y de esa forma, con ese colapso,
poder tener el caos preciso para continuar con la agenda de saqueo. Y si tú analizas las políticas que tenemos en Chile, son las más agresivas que hay. Literalmente estamos presenciando el exterminio de los chilenos. Y con un recambio de inmigrantes, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el inmigrante no siente esta tierra como propia, no la va a defender. Entonces es ideal un territorio como el chileno, riquísimo en recursos, cambiarle la esos chilenos, eliminar a los chilenos, y entran estos inmigrantes. Exactamente, y esos inmigrantes no van a defender Chile. Nosotros ya no lo hacemos, o sea, nosotros lo hacemos, pero con el recambio, es decir, colocando inmigrantes, porque la mayoría de los chilenos, lamentablemente, con estas políticas van a desaparecer, la gran mayoría, prácticamente ellos van a tener la posibilidad de saquear a placer, sin ningún problema. Oye, y lo más probable es que los van a distribuir a esta gente en todos estos territorios del sur que se están quemando. Ahí van a empezar a distribuir los van a meter, mira, la idea, si es que llegan a aprobar esta constitución, que yo te aseguro que van a meter el tema de la plurinacionalidad, una plurinacionalidad mal entendida, porque yo podría entender, por ejemplo, la posibilidad de que Chile sea plurinacional, y ojo, que la propuesta anterior decía que Chile seguía siendo unitario, pero tú sembrabas la semilla de que esos 11 pueblos a la larga se autodeterminaran, porque en la ONU está la autodeterminación de los pueblos originarios. Por lo tanto, quedaba como la pelota en el arco sin arquero, literalmente, para poder desmembrar Chile y balcanizarlo. Eso no se aprobó, pero es muy probable que lo metan en esta. Y con eso, ellos van a tener la posibilidad de que al mismo tiempo que eliminan chilenos, porque eso es lo que están haciendo, están eliminando chilenos en masa, de aquí al 2030, prácticamente casi no van a quedar chilenos, y al mismo tiempo, como la idea es instalar esta constitución, entre comillas, plurinacional, pueden desmembrar a Chile en un montón de naciones, incluida la de los inmigrantes. Entonces Chile desaparece, literalmente se balcaniza, y ya no existe el país llamado Chile, sino que hay un montón de pueblos distribuidos en el mismo territorio, y que ahora las multinacionales entran a hablar con las comunidades para poder saquear directamente los recursos. ¿Y cómo lo hacen? Como son personas en el fondo que no tienen bagaje político, ni tienen conocimiento jurídico, ni nada, simplemente les dicen, miren, ustedes tienen ahí una mina de oro, entréguenosla y nosotros les hacemos una multicancha acá en la ciudad. Listo. O sea, podría ser posible, por ejemplo, no sé, pues que Chile lo partan en 3 pedazos, la zona norte se llame un país, la zona central otro país y la zona sur tenga otro nombre. ¿Podríamos llegar incluso a eso? Es que desaparece Chile y los nombres que vienen quizás como van a pasar, como pasó con Yugoslavia. De ahí viene el concepto de balcanizar. De los Balcanes, claro, justamente. ¿Te fijas? Desmembraron Yugoslavia y ahora son varios otros países ahí que tienen diferentes nombres. Entonces eso es lo que andan buscando finalmente. Desmembrar Chile significa, bueno, nuevamente, divídete impera, desmembrar Chile significa que ellos no van a tener ningún problema en terminar de saquear lo poco y nada que nos queda. Qué terrible. Oye, querido Jorge Zamora, mira, ya estamos llegando a la parte final, ¿no?, del programa. Como siempre ha sido muy entretenido, muy interesante hablar contigo, pero me gustaría, antes de finalizar, que nos pueda dar alguna reflexión con respecto a toda la temática que hablamos hoy día y en especial para lo que se viene el día próximo domingo. ¿Qué podemos esperar los chilenos de todo lo que está aconteciendo? ¿Hay algo positivo que sacar? ¿Qué podemos hacer la gente normal, la gente común a pie, que ve todo esto y que dice, ¿dónde vamos a parar? Bueno, ¿y qué van a hacer en el fondo respecto de la votación en sí misma? Mucha gente está planteando anular el voto. Bueno, yo como tú sabes, yo hace más de 2 años ya impulso lo que se llama la democracia directa. Podríamos un día hacer un programa para hablar exclusivamente del tema de la democracia directa, porque esa es la democracia verdadera, la que nos ocultan. El sistema de democracia representativa es un oxímoron. Un oxímoron es algo que una parte del contenido de la frase o de una palabra es contraria a la siguiente, es decir, democracia representativa son cosas incongruentes que no se van entre sí, porque la democracia significa el gobierno del pueblo, el ejercicio del poder soberano del pueblo, y la representatividad significa que tú le entregas a un tercero tu poder soberano. Por lo tanto, cuando tú dices democracia representativa es una contradicción en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo voy por democracia directa, yo no avalo este sistema. Yo no avalo este sistema de rayitas en voto, de división izquierda-derecha, de representantes, de todo este circo en el fondo que han armado y que nos muestran como democracia, haciéndolo en el fondo. Yo no lo avalo para nada. Es decir,
Yo no voy a votar, es simplemente eso, no me interesa votar en un sistema que está completamente viciado, a partir inclusive de los refichajes ilegítimos y del sistema como hacen los conteos de votos, que yo te lo conté recién por ley de transparencia. Te voy a mandar esos documentos para que los puedas mostrar. Y Ok. ahí tú te vas dando cuenta en el fondo de cómo todo esto es una simple mentira, es un fraude gigantesco y brutal. Hay mucha gente que dice que va a ir a anular porque no está de acuerdo con el proceso. Está bien, es respetable, si al final finalmente las personas son libres de hacerlo. Pero si el CERVEL a través de sus empresas privadas decide que el resultado va a ser aprobado, lo van a hacer. Porque aquí tenemos derecho a votar, pero no a elegir. Eso tenemos que tenerlo claro. No tenemos derecho a elegir. A votar sí, en todo lo que queramos. Pero a elegir no, porque aquí viene todo preelegido. Creo que te lo comenté en el programa anterior, pero es bueno volver a traerlo a colación. Cuando estaba a una hora del cierre de mesas, cuando quedaba la Claro. elección entre Boric y Kast, el canal 13 de Andrónico Luxic filtra prácticamente calcado el resultado final una hora antes del cierre de mesa ganando Boric. La periodista creo Justamente. que era la Mónica Rincón, que estaba ahí al aire, puso una cara de Quedó espanto blog. delante, exacto. Y José Antonio Kast se apura a una conferencia de prensa cuando lo lógico era que debía impugnar las elecciones por fraude, porque no podía ganar Claro. sin saber la elección, el resultado una hora antes del cierre de mesa, e increíblemente Kast dice, ha ganado el señor Boric en buena vida. Y ahí uno tiene que decir, lo único que puede decir, es decir, bueno, estos tipos realmente trabajan todos juntos. Cuando el antipoeta chileno Nicanor Parra decía por allá por los 60, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, era joda, pero hoy día sabemos que es cierto. Cobra total relevancia. Exacto. Ya, pues, querido Jorge, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Te damos las gracias. Ojalá que este programa, obviamente, les guste a nuestros suscriptores de Open Bar y también para los suscriptores de el canal de Jorge, de Mar, del Mundo al Revés. Tus redes sociales, Jorge, para la que te pueda seguir y para que sepan que se conecten contigo. Ya, vale. Mira, en realidad que en mis redes yo estoy desde hace harto tiempo y bastante censurado, pero por lo menos sigo ahí a medio morir saltando. Jorge Zamora en Facebook, en Telegram este.me/canalemar y obviamente el canal El Mundo al Revés en YouTube, youtube.com/emar, que también he sufrido mucha censura. De hecho, hace unos días atrás un hacker se metió y me eliminó un montón de contenido. Y afortunadamente logré recuperar la cuenta, pero entre que el hacker y entre el propio YouTube me han cercenado, me han corrido tijera un montón de programas, al punto que a veces he estado subiendo programas, que de hecho me pasó en un programa que hicimos contigo y con el Ismael en Mardito TV. Estaba Sí, subiendo un programa en mi canal de YouTube y en la subida me lo censuraron, es decir, ni siquiera alcanzó a verlo nadie y me dieron un mes. mira, Impresionante, impresionante. Entonces es una impresionante. censura brutal. Así que bueno, por lo menos este yo creo que lo vamos a poder subir de todas maneras. Y bueno, y queda pendiente otro programa más adelante para que conversemos sobre democracia directa, que es muy importante que la gente entienda que esto no es democracia por ninguna parte, es un brutal engaño. Y bueno, y entender en el fondo de que el sistema de votaciones, elecciones, candidatos, todo esto es una colosal mentira. De hecho, hay un dicho que me gusta muchísimo que dice, bueno, aparte del de Galeano que dice que si votar sirviera para algo estaría prohibido, hay uno que dice Claro, que el voto es la versión para adultos de la carta al viejito Pascuero. justamente. Ya, pues, querido Jorge, muchas Ya, gracias entonces y nos estaremos reencontrando próximamente. ¿Ah? Un abrazo y muchas gracias. ok. Y para ustedes también, queridos amigos, nos reencontramos en un próximo video programa. Que les vaya bien. Adiós.